Muchas gracias. Antes de iniciar el tema que nos ocupa, me gustaría agradecer al profesor Carlos Reta por apoyar e impulsar este tipo de temas y además la publicación de este número y de los números que los anteceden y que seguramente se publicarán más. Al doctor Oscar Diego, al doctor Aníbal Hernández por comentar los libros, al doctor Luis Miguel Martínez, que aquí nos acompañan, y al público en general. Bien decía el doctor Oscar Diego que los libros son como los hijos, hay que presentarlos en sociedad. Oscar, tú ya tienes muchos hijos, ¿eh? A ver si ya les pasas pensión, ¿eh? Fíjense ustedes que hay algo bastante gracioso, ¿no? Había un tipo, yo siempre he dicho que es uno de los primeros hipsters, de barba larga, ¿no? Así, muy austero en su vestimenta. Si ustedes no saben qué son los hipsters, pues se van a la Condesa o a la Roma y a partir de las 9 de la noche ahí los ven, ¿no? Entonces era de los primeros hipsters, ¿no? Aparte vestir de manera alternativa y en cierto sentido era vegetariano, ¿no? Y se planteaba, o sea, hacía una serie de preguntas que son bastante interesantes. Decía que toda arte y toda investigación, así como toda actividad, tienen un fin. Órale, ¿no? Qué cosa tan interesante, ¿no? Entonces se preguntaba, a ver, ¿cuál es el fin del médico, no? Y si yo les pregunto cuál es el fin del médico, todos coincidiríamos en ciertas respuestas, ¿no? Sanar, curar, llevar una vida mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todas tienen ciertas coincidencias, ¿no? Si nos preguntamos cuál es el fin del ingeniero, pues todo el mundo estaría de acuerdo con que es construir, ¿no? ¿Y cuál es el fin del carpintero, no? Trabajar la madera, etcétera, 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 ¿no? Y a su vez, este autor y este pensador decía, bueno, existen otros fines, si toda actividad tiene un fin, existe un fin superior y por lo tanto los fines de esas actividades se tienen que supeditar a ese fin. Es decir, si vamos a construir un puente, pues ¿qué necesitamos? Estructuralistas, ingenieros, carpinteros, albañiles. Si vamos a construir un edificio, de igual forma, ¿no? Si no se caen como en la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que aquí faltaron muchos. Entonces, se preguntaba algo bastante interesante. Si toda actividad y toda disciplina tiene un fin, fíjense ustedes, ¿cuál es el fin del hombre? Una cosa bien sencilla, incluso ustedes los buscan, es el principal tema que se busca en Google es ese. Si ustedes buscan tutoriales de YouTube, dicen 5 pasos para lograrlo, ¿no? Incluso los famosísimos youtubers han hecho de ese tema una fuente de riqueza, ¿no? Incluso son de los temas más vendidos en las librerías, este tema. Y ya se lo habían preguntado hace muchos años. O sea, bueno, ¿cuál es el fin del hombre? Pues el fin del hombre es ser feliz. Y en la política, porque estoy hablando de Aristóteles, decía, bueno, si el fin del hombre es ser feliz, bueno, ser feliz no significa que todo el mundo salga y nos compramos un Six y nos tomamos una chela, ¿no? Eso es placer, eso es distinto, ¿no? Eso es un placer momentáneo, ¿no? La felicidad que los griegos tenían era una percepción distinta, ¿no? Bueno, si el fin del Estado es ser feliz, en la política Aristóteles se preguntaba, si el fin del hombre es ser feliz, ¿cuál es el fin del Estado? Es decir, ¿cuál es el fin de la polis? Qué pregunta tan interesante. Fíjense, y está hilvanado. El fin del Estado, de la polis, es que los ciudadanos sean felices. ¿Y cómo logran la felicidad? ¿Cervezas para todos? No. Fíjense ustedes que Aristóteles se preguntaba, bueno, respondía que para que los hombres fueran felices, y esto no ha cambiado, se necesitaba administrar bien. Administrar bien, es decir, decía que 3 cualidades, y esto es algo que lo menciona y que también rescata Oscar Diego, porque hay que señalarlo, Oscar Diego, en el caso de México, es el que está y el que abrió la brecha, el caso de la ética pública. Es cierto que hay otros autores más a nivel internacional y en España es un tema muy desarrollado, pero en México no hay expertos en ética pública. Hay 5, 6 a lo mucho, que realmente se toman el tema en serio. Y el primero, el que realmente nos abrió la puerta a muchos de ellos, porque además a mí me abrió la puerta del autobús cuando yo lo conocí, fue Oscar, ¿no? Yo lo conocí en un autobús, en la Gran Vía. Por cierto, esa es nuestra historia. No estoy mintiendo, Entonces, fíjense ustedes. 3 cualidades tienen que tener aquellos que ocupan un cargo público. Amor al régimen establecido,
Primera, capacidad para el cargo y que sea virtuoso. Órale, qué cosa tan padre. No sé si ustedes recuerdan que yo les dije que todo arte y toda investigación tiene un fin. La pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo que el fin del médico es curar? ¿Qué se necesita para ser médico? Si el día de mañana al doctor Aníbal Hernández o al doctor Aníbal o al doctor Oscar o a don Carlos Reta, espero que no pase, se enferman y necesitan un cardiólogo, pues están de acuerdo que para ser cardiólogos necesitas, primero, tener un excelente promedio en el bachillerato, digamos, ser bastante inteligente. Aprobar satisfactoriamente la licenciatura, ¿no? Y digo, no cualquier la licenciatura, ¿no? O sea, aprobar la escuela de medicina. Si ustedes se van en la línea que va de Indios Verdes a CEU, ustedes pueden encontrar a los chicos de medicina durmiéndose o leyendo con unos libros de este tamaño, ¿no? Ser médico es muy complicado. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que es teoría y práctica. Todo lo que leen lo aplican en la práctica. Y pasar satisfactoriamente 5 años, ¿no? Y después de eso, entrar a la especialidad, ¿no? Que es bastante complicado, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Eso no te garantiza, una vez de que has terminado y que tienes un proceso de acompañamiento de muchos años, esto no significa que el día de mañana vayas a operar a una persona de corazón abierto. Imaginen ustedes que a un servidor, el día de mañana, se le ocurre ir al IMSS o al ISSSTE y tocar la puerta, ¿no? Sí, hola, me llamo Edgar Espinal, tengo un doctorado y creo que puedo ser un buen cardiólogo, ¿no? ¿Ustedes dejarían que yo los operara? Les daría risa, ¿no? Es más, si al doctor Luis Miguel le digo, oiga, doctor Luis Miguel, ¿qué onda? ¿Se echa el colado de la construcción de la torre? ¿Se la avienta? Y de ingeniero, ¿usted está de acuerdo que si construimos un puente se nos cae, no? No, a mí no. Porque no lo construiríamos. Bueno, no nos atreveríamos, ¿no? Esto nos da risa, nos da mucha risa. La pregunta es, y esto en cierto sentido ya se lo formulaba Aristóteles, es, ¿qué se necesita en este país para ser funcionario público? Eso no nos da risa, ¿verdad? Fíjense, ¿eh? A un médico se le puede morir una persona, a un cardiólogo. Tal vez 2, si opera al mismo tiempo, ¿no? Y es un maestro, ¿no? Pero un funcionario público tiene en sus manos la administración y el cuidado del bien general. Para que llegue a funcionar la ética pública, y esto uno lo aprende en los clásicos, se necesitan ciertos instrumentos. Nosotros podemos recitar principios y valores, pero los valores no sirven de nada si uno no los interioriza, que es justamente lo que dice el doctor Oscar Diego. ¿Qué se necesita para interiorizarlos? ¿Una noche de café? No. En los países desarrollados ya lo han aprendido y también ya lo habían aprendido los griegos. Formarlos. Es decir, para que uno llegue a ser funcionario público en un país desarrollado, lo primero que se necesita es un título universitario. No puedes ser funcionario público si no tienes un título universitario. Segundo, exámenes de oposición. Exámenes de oposición que en algunos casos los organizan las propias universidades y que son los propios miembros de los cuerpos de seguridad los encargados de vigilar los exámenes. Ser funcionario público está estudiado, en algunos países tarda entre 5 y 7 años, desde que sales de la universidad. Ser funcionario público es una cosa bien difícil, porque tienes a tu cargo el cuidado de demasiada gente y de presupuesto, y además tienes que interiorizarlo, ¿no? Entonces, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué se necesita en este país para ser funcionario? Mucha fe, muchos amigos, etcétera, 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 ¿no? En ese mismo sentido, cuando yo me atreví a escribir Griegos el nacimiento de la ética pública, me di cuenta de varias cosas en la investigación. La primera de ellas es que existe una soberbia demasiado sobrada en la modernidad o posmodernidad. Pensamos que muchos de los instrumentos
que tenemos en las administraciones públicas son nuevas. Lo más nuevo es la tecnología, y eso a ver si funciona, ¿no? La rendición de cuentas no la inventamos nosotros, la inventaron los griegos. Los griegos no eran una sociedad que la mayoría de nosotros imagina, ¿no? De que somos cuates y nos la pasamos filosofando. No, no, no. Los griegos sabían que los hombres eran propensos a cometer abusos, a cometer realmente abusos, cuando se les daba demasiado poder y no estaban suficientemente preparados. La otra de ellas es el famosísimo ostracismo, que es el antecedente del desaforo político. Es decir, para los griegos no tenía que destacar nadie, porque si destacaban por encima de la media era peligroso, bastante peligroso porque atentaban contra el bien común. De hecho, hubo muchos dictadores en Grecia, entre ellos Pisístrato, ¿no? Pisístrato, que fue un caso que les voy a contar y a ver si ustedes lo hilvanan y lo relacionan, que intentó 3 veces llegar al gobierno, en la tercera lo ganó. La primera, que era un gran general, Pisístrato, tomó la asamblea, ¿no? Con su ejército y después lo expulsaron. Después compró unas minas, se hizo dinero, se hizo de un ejército y volvió a tomar Grecia, ¿no? Después lo expulsaron. Y a la tercera se quedó. Y le heredó el poder a su hijo, ¿no? Y a partir de eso, y a partir de que su hijo nace, de que su hijo empieza a administrar, pues bueno, la cosa se va deformando y empiezan a nacer un poco el tema de la democracia aquí y se empiezan a crear instrumentos para que la gente o ciertas posiciones no se abusen del poder. No solamente la rendición de cuentas estaba ahí, sino también la posibilidad de vigilar con cuánto dinero entraba un funcionario público, esto que nosotros conocemos como, que se hace cada año, declaración patrimonial, no la inventamos nosotros, la inventaron los griegos. Los griegos le decían a todos sus funcionarios con cuánto entras y con cuánto sales, ¿no? Y esto es algo bastante interesante en el Código del País Vasco porque además lo tiene. El Código del País Vasco es con cuánto entras, con cuánto sales, y si nosotros te comprobamos que sales con más, que no es acorde a tu dinero, que no es acorde a tu salario, te despedimos. Pero además de despedirte, fíjense qué tan innovador es el Código del País Vasco, que además es tan innovador que no solamente lo escribieron filósofos, lo escribieron abogados, economistas, y detectaron cuáles eran los principales problemas en la administración. No solamente es te vamos a despedir, sino que tienes que regresar de forma íntegra, así, íntegra, todo tu salario. Es decir, si tú trabajaste 3 años en el servicio público, nos tienes que regresar los 3 años de tu salario más el 10%. Severo, ¿no? Pero digamos que en cierto sentido lo aprendieron de los clásicos, ¿no? En ese mismo sentido, sirve la virtud, sirve la ética. Bueno, la ética, al igual que la virtud, significa lo mismo, significan hábitos. ¿Y cómo hacemos que los funcionarios públicos tengan buenos hábitos? ¿Cómo le decimos a los funcionarios públicos o cómo le decimos a las asistentes, secretarias, a los enlaces, pues que no hay hora de café, ¿no? Porque además nos lo dice su contrato, ¿no? ¿Cómo les decimos eso, no? ¿Cómo les decimos que los buenos hábitos no tienen que ver con el tema de la corrupción, sino el tema del compromiso? ¿Cómo les decimos a la gente que ya está de base, pues que tiene que ir a trabajar y que cumplir con sus horas, ¿no? ¿Cómo les decimos eso? ¿Cómo los cambiamos? Óscar Diego decía algo bastante interesante. ¿Cuál es el reto de la ética? ¿Cuál es el reto de la ética? ¿Cómo convences a aquellas personas que tienen malos hábitos a que tengan buenos hábitos? ¿Cómo le dices, por ejemplo, a Javier Duarte que no sea corrupto? ¿Cómo le dices a los chicos que no hagan copy-paste? Ah, no, pues que es natural, ¿no? Pero esto es lo bastante interesante y ese es un reto. No les cuento más acerca del libro, no para que lo compren. Bueno, generalmente en mi caso y en el caso del doctor Óscar Diego, siempre hacemos lo posible porque los libros, y por eso nos gusta el mismo tema, se divulguen, ¿no? Y lo tengan físicamente.
lo que hacemos es colocarlos en las bibliotecas y siempre tratamos de llegar a acuerdos con las instituciones para que se coloquen, ¿no? Nunca para que salgan, algunos saldrán a la venta, pero la mayoría no. Nosotros no somos de esa idea. Nosotros creemos que nos pagan lo suficiente como para transmitir el poco conocimiento que tenemos y la poca experiencia para que se empiece a sociabilizar, ¿no? Dicho lo anterior, les agradezco muchísimo su tiempo y muchas gracias al INAH por este espacio que es muy importante.